La República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos adolescentes en América Latina y el Caribe. Cerca del 90% de estos casos ocurren en matrimonios o uniones, muchas veces productos de abusos sexuales. En 2023, 1.154 estudiantes quedaron embarazadas, un promedio de 12.1% por violaciones o incestos. A pesar de que la ley sanciona estos delitos, el problema sigue creciendo. Más del 4.8% de los hogares dominicanos están a cargo de adolescentes entre 15 y 17 años, sin preparación ni apoyo. Según los expertos, todas estas niñas han sido violadas, ya que un menor no puede consentir una relación sexual. El silencio y la falta de acción ante estos abusos mantienen más profunda la crisis. El embarazo entre adolescentes es un fenómeno complejo y multifacético. Aunque la mayoría de las jóvenes no planifican quedar embarazadas, estoy embarazada. Las estadísticas revelan que el evento sigue ocurriendo con frecuencia en la sociedad, posicionando a la República Dominicana en el quinto lugar entre los países de América Latina y el Caribe. Hay generaciones y hay familias que lo normal es que las niñas se embaracen a los 15, 16, 17 años, ¿verdad? Cuando una sale de ese círculo y ese patrón, pues ya eso es como la excepción. Pero es por lo mismo, es porque normalizamos la unión temprana, un acompañamiento psicológico psiquiátrico donde ella pueda entender que ella no es la responsable de lo que ocurrió, que ella es la víctima. El embarazo en la adolescencia a menudo está vinculado a la unión marital entre niñas y adultos, una práctica profundamente arraigada en algunas comunidades. En estos casos, los padres suelen entregar a sus hijas menores de edad, especialmente si descubren que están embarazadas o han tenido relaciones sexuales. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, esta situación explica la marcada diferencia de edad entre la joven y el padre del niño, que en muchos de los casos es de un mínimo de 5 a 10 años de edad, aunque en muchos de los casos el hombre supera hasta los 30 años de diferencia con la adolescente. Lo primero es que para poder casarse o emanciparse necesita un proceso jurídico para ello. Número 1, tiene que tener la autorización de sus padres. Número 2, la emancipación debe probarse con una serie de procesos. Entonces, ¿qué están buscando? ¿Realmente están buscando una pareja, un adolescente o está buscando un padre que no ha tenido? Esa es la pregunta que yo haría. Nosotros tenemos que recordar que un menor de edad no tiene la capacidad de toma de decisión en esos aspectos. Tan simple como que su cerebro no es igual al de una persona de 30 años. A esto se suma que el 4.8% de los hogares dominicanos tienen como jefe o jefa de hogar un niño o niña entre 15 y 17 años. Estos son los hogares donde los adolescentes están cuidando a sus niños. Cuando yo como adolescente no tengo el espacio de desarrollarme profesionalmente y tengo que dedicarme a cuidar y a proteger a un bebé cuando a mí no me protegieron y no me cuidaron, por ende yo no tengo la menor idea cómo eso se hace. Entonces yo voy a estar cometiendo los mismos atropellos que cometieron conmigo con esta persona que vino al mundo a través de mí. Según un informe de Plan Internacional, cerca del 90% de los nacimientos de madres adolescentes se producen en el contexto de matrimonios o uniones consensuadas, por lo que la organización asegura que en el país existe una marcada correlación entre el matrimonio infantil forzado y el embarazo adolescente. En República Dominicana, el matrimonio infantil es considerado un delito y está penalizado por la ley. Las sanciones pueden variar según las circunstancias del caso y las personas que abusan sexualmente de un menor pueden enfrentar cargos desde multas hasta penas de cárcel de varios años. De acuerdo a la Ley 333-03, en su artículo 396, sanciona el abuso contra niños, niñas y adolescentes. En su apartado C, define el abuso sexual como cualquier acto cometido por un adulto o una persona 5 años mayor que el menor con fines de gratificación sexual, incluso si no hay contacto físico.
Este delito se castiga con penas de 2 a 5 años de cárcel y multas de 3 a 10 salarios mínimos. Ellas no toman una decisión, muy probable sea una salida a la condición en la que están viviendo. Y hay que investigar, porque en muchas ocasiones cuando se da tan fácil esta relación con un adulto es porque ya previamente yo he aprendido algo parecido. Entonces fíjate que aquí el problema sigue siendo el padre. El padre tiene una responsabilidad ética, una responsabilidad moral, pero tiene una responsabilidad legal. En la actualidad, el 61.3% de las mujeres entre 15 y 19 años que están casadas o en unión libre tienen acceso a los métodos de planificación familiar. Sin embargo, un 24.3% de ellas carecen de los servicios, lo que significa que sus necesidades de planificación familiar no están siendo satisfechas. Aquí todavía en el país tenemos una disyuntiva de cuáles son los términos que se van a usar en los contextos escolares para hablar de sexualidad. Aquí todavía hay contextos donde yo no puedo mencionar la palabra preservativo y pastillas anticonceptivas. Aquí hacen un alarde porque en una ocasión un diseñador hizo una figura de una adolescente embarazada con un uniforme. Entonces estamos viviendo una hipocresía que no nos permite llegar de manera objetiva al adolescente. El embarazo adolescente sucede en todos los rincones del mundo. Sin embargo, uno de los aspectos más alarmantes y tal vez menos discutido de la problemática es la relación existente entre el flagelo y la violación sexual. Según el informe de Plan Internacional, el 2.1% de las niñas entre 10 y 14 años que ya son madres pudieron ser víctimas de abuso sexual o incesto. Tenemos que hacer la diferencia de algunas edades. No es lo mismo tener una de 12 años que está entrando ya a la adolescencia per se, a una que tenga, por ejemplo, 15 o 16 años, que es considerada la adolescente. Tiene a lo mejor un poquito más de madurez. Y no estoy hablando de una madurez conductual, sino una madurez cerebral, de su corteza prefrontal, que es la que le ayuda a la toma de decisiones y a ese proceso de pensamiento. Entonces, por ahí es preocupante. Todas esas niñas han sido violadas. Conforme datos de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, publicados por la Procuraduría General de la República, entre enero y marzo del 2023 se registraron un total de 353 casos de delitos penales contra menores de edad. De estos, 138 fueron denuncias de abuso sexual. En ese contexto se aplicaron 43 medidas de coerción, se llevaron a cabo 91 audiencias preliminares, 63 juicios de fondo y 18 apelaciones. Esto ha estado siempre. Es alarmante la cantidad de casos que nosotros, por ejemplo, en el centro vemos, y me imagino que en los otros centros de salud también se presentan, de adultas que en el proceso de trabajo individual de psicoterapia y psiquiatría pueden sentir la libertad de confesar que fueron víctimas de violencia por un familiar o por sus padres, sus abuelos. En ese mismo año se registraron 142 casos de abuso psicológico contra menores. De estos, 96 fueron denuncias formales. El proceso legal incluyó 26 medidas de coerción, 15 audiencias preliminares y 5 juicios de fondo. Estos datos reflejan las distintas etapas del proceso judicial que se llevaron a cabo en los casos de abuso psicológico infantil de este año funesto. Por eso es que se llama abuso, por eso es que es violencia, por eso es que se tipifica ese delito, es una agresión sexual, es una violación. Entonces el impacto es mayor. Tenemos que ponerle nombre a eso. Cuando seguimos minimizando a los hechos, no le damos la importancia y la relevancia que tiene. Esas 4,000 y pico de niñas fueron violadas y eso hay que investigar. En 2023, el Ministerio de Educación registró un total de 1.154 casos de estudiantes embarazadas. De este total, 144 embarazos, es decir, un 12.1%, fueron producto de delitos sexuales. 112 estudiantes fueron víctimas de violación y 28 quedaron embarazadas producto de incesto. En el caso de incesto, es necesario, y te puedo decir que he visto muchos casos donde cuando no se hace, el escenario es totalmente tétrico. Este niño y esta niña que ha sido violentada, ¿verdad?
debe ver y sentir que se le hizo justicia, porque si no va a crecer sintiéndose totalmente desprotegida. Cuando yo me crío, siento, crezco sintiéndome desprotegida y abusada, mis conductas van a estar dirigidas de una manera incorrecta, porque yo no voy a aprender a valorarme. Entonces yo voy a permitir que a mí se me atropelle a lo largo de toda mi vida. También se contabilizaron un total de 3.414 alumnos que estaban en uniones tempranas. De estas, 3.105 son madres y 1.158 padres, según el registro del Departamento de Orientación y Psicología del Ministerio del año pasado. Estamos viendo la estadística, pero no queremos utilizar las medidas claras y entendibles para la niña y adolescente para tratar de erradicar esta situación. Entonces tenemos que lo primero es ponernos claro nosotros como adultos, autoridades públicas y autoridades privadas, de si realmente queremos acabar o si hay algún tipo de ganancia con esta situación. De acuerdo a datos de CONANI, pudimos observar que entre enero del 2020 a junio del 2024, la institución acogió en sus hogares de paso a un total de 504 niños, niñas y adolescentes que habrían sido víctimas de abuso sexual, entre ellos 335 hombres y 169 mujeres. El abuso sexual es una problemática de alta prevalencia en la sociedad dominicana, que en la mayoría de los casos podría permanecer oculta sin ser denunciada. Según el Fondo de Naciones Unidas, lo grave de esta situación es que en la mayoría de los casos, los perpetradores de estos crímenes están cerca de las niñas, entiéndase en sus casas, escuelas y familia. Pasa que no mengua esa violencia porque no se expone por vergüenza de la misma familia, de los mismos miembros de la familia. Todavía hay familias en todos los contextos sociales que si se llega a descubrir que una de las féminas de esa familia está siendo violentada por un papá o un abuelo, lo callan por vergüenza. De acuerdo a expertos en salud mental, el embarazo adolescente puede estar asociado a conductas antisociales, como el consumo excesivo de alcohol y drogas, así como la participación en actos delictivos. Esto se asocia a que entre el 10 y el 18% de las adolescentes embarazadas sufren violencia por parte de sus parejas durante el proceso postnatal. Durante años, diversas organizaciones como Plan Internacional y el Fondo de Población de Naciones Unidas han trabajado en conjunto para prevenir el embarazo adolescente y empoderar a las niñas a través de programas y proyectos que buscan brindarles herramientas para un futuro prometedor, promoviendo su desarrollo integral y participación sana en la sociedad. Si no nos hacemos uno para enfrentar una realidad que está creciendo cada año más y comencemos a hablar en un mismo idioma, que no necesariamente es el idioma que yo entiendo que es el oportuno, sino el idioma que le pueda llegar a la niña y el adolescente, no vamos a estar haciendo nada.